Y la palabra de Dios dice, en Mateo capítulo 24, versículo 11 al 14, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio es una orden del Señor Jesucristo que tiene que cumplirse. El imperativo de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la razón por qué estamos aquí predicando este mensaje de salvación. Y me llama la atención en que Jesús no simplemente dijo el que oyere el evangelio o que se predique el evangelio, sino con el verbo indicativo, él dice, este evangelio, el que él estaba enseñando, el que él predicó, ese es el que hay que seguir predicando, no los evangelios modernos que están ahora, que son evangelios plagiados, que el apóstol Pablo lo está señalando. Entonces cumplamos la orden del Señor de ir y predicar el evangelio sostenido en la palabra de Dios. El imperativo predicar el evangelio no es si quiere o si puede, sino la orden es ir. Esto es un mandato, una orden. A esta orden han habido hombres que con su voluntad han obedecido al llamado y han obedecido el ir y con gusto cumplen la misión y predican este mensaje sin interés a ganar dinero, ni fama, ni orgullo, ni nada, sino de que la palabra del Señor sea conocida por todos, es lo importante. Y hay otros que el Señor les ha sacado del lugar de donde estaban, tal vez resistiendo el llamado. Nuestro privilegio es anunciar estas verdades eternas a toda persona. No importa el rango social, todos los seres humanos son deudores delante de Dios y necesitan liberación, necesitan conocer cómo salir del pecado, cómo salir del mundo. Nosotros no andamos señalando a la gente, usted es un pecador, eso ya lo saben todos. Están buscando la solución que ellos necesitan para salir de esa condición. Y la única forma para salir de esa condición pecaminosa es siendo bautizados en el nombre poderoso de Jesús, porque es el único medio de remisión de pecados. La oración, el ayuno, vigilias y otras cosas son alicientes ya a los que son salvos, pero no es para salvación. Para salvación es el arrepentimiento y bautizarse en el nombre de Jesús, recibir el don del Espíritu Santo y, como dice la palabra que hemos leído, el que persevere hasta el fin, este será salvo en plenitud. Entonces vendrá el fin. La condición para apresurar el fin es predicar el evangelio a todos, que oigan o no oigan. La obligación nuestra no es hacer creyente a la gente, no es obligarlos a que acepten o reconozcan su condición, sino la obligación nuestra es predicar el evangelio a toda criatura. Aquellos que realmente sienten necesidad de Dios, sienten que necesitan el perdón, son los que vienen. El mandato es a todas las naciones, no importa qué raza sea o qué lengua hablen. Tienen que oír la predicación del evangelio, y gracias a Dios que la Biblia está escrita en más de 2000 dialectos e idiomas en el mundo. Solamente en los países aquí, por ejemplo en México, la Biblia está escrita en 23 dialectos. Aquí en Guatemala está escrita en 5 dialectos y más el idioma. Así que entonces la palabra del Señor está llegando a la gente, no importa qué lengua hable, qué raza sea, para todos es el evangelio. Gracias a Dios que los judíos y hebreos rechazaron a Jesús, es entonces cuando Jesús abre sus brazos a los gentiles para regalarnos este perdón. Más a los que creen, a los que invocan su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entre los árabes no se puede predicar el evangelio. Para ellos su Dios es Alá y Mahoma, su profeta. Es prohibido predicar a Jesús, y el Señor saca alabanza de la soberbia del hombre. El salmista decía,
la ira del hombre te alabará. De tal manera que de alguna manera los árabes están sufriendo una situación difícil y lo que está permitiendo a través de todo es que la gente conozca el mensaje de salvación. Los hombres han usado varios métodos para predicar el evangelio. Esos métodos que los han usado como amuletos para poderse ayudar. El evangelio es poder de Dios, no esos amuletos que la gente usa, porque los que predican no es el evangelio puro. Por esta razón tienen que ser ayudados de alguna manera. Le ofrecen a la gente pasajes gratis, le ofrecen a la gente comida, le ofrecen un montón de cosas y la verdad es que ese no es evangelio. A veces en las congregaciones hay cáritas, la gente va porque recibe tal vez ropa, recibe zapatos, recibe otras cosas y por eso se congrega. Reciben sus libritas de maíz, de maicillo, de arroz, de frijol y por eso van al culto. Pero el día que dejan de darle esas cosas, también dejan de llegar. También, si el pasaje es gratis, van en el bus, todas las caravanas. Cuando los buses se acaban, también ya no llegan. Ponen todos los medios para que la gente crea a su credo y asista a sus congregaciones, aunque no vivan el evangelio de Jesús. Unos dan cáritas a la gente, como dije, otros dan comida, otros dan ropa, zapatos a la gente, con tal que permanezcan en sus congregaciones. Pero su fe no está fundada en el Señor Jesús, ni en su palabra, sino el amor es por lo que le regalan. Por eso, en la iglesia no es una despensa. La iglesia es el lugar donde la gente viene para tener una relación con Dios, amistad con Dios, y luego sentirse feliz y tranquilos. Encontramos que la gente siempre busca los medios de cómo hacer llegar a la gente hasta los templos, pero cuando se predica el evangelio de verdad, no se necesita eso. La gente misma llega por la necesidad que tiene. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista, él predicaba a la orilla del Jordán, allá cerca del Mar Muerto, allí fue el lugar donde se ubicó, y la gente iba de lugares lejos, la gente iba aún en aquel tiempo que no había transportes para poder llegar, que el transporte más rápido era ir montado en un asno y llegar al lugar. Esos eran los taxis que habían en esa época, y entonces ahí la gente llegaba al culto, iban, y Juan el Bautista movió hasta el mismo rey Herodes que fuera hasta el lugar donde él está. La gente llegaba, ¿por qué? Porque querían conocer el mensaje de salvación, querían tener un encuentro con Dios, querían realmente vivir para Dios, sentían necesidad de Dios. Por eso mismo es que el evangelio no es comida ni es bebida, sino que el evangelio es poder de Dios para salvación. En el evangelio de Marcos capítulo 1 dice principio del evangelio de Jesucristo. Jesús predicó el principio del evangelio y luego ordenó a sus discípulos que lo siguieran predicando. Jesús ya había impregnado el evangelio a ellos. Ahora ellos son los que tienen que predicarle a la gente. En el verso 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. La palabra de Dios tiene poder para abrirse paso ella sola. No tenemos que añadirle a la palabra con tal que la gente acepte la predicación. Nosotros tenemos que predicar la palabra y por eso exhorto a predicadores, prediquen la palabra con pureza, con fidelidad. Dios se encargará de honrarla y producir para lo cual Él la envió. De tal manera que si tú predicas la palabra de Dios, ella tiene todo el poder para abrirse paso en lo difícil. Como por ejemplo, vemos una raíz, cómo cae una semilla, cómo cae en una roca, cómo cae en el hueco de un árbol. Y allí esa semilla brota, germina, echa sus raíces, ahí hay un árbol. ¿Y qué ve usted? A veces las rocas mismas van dando el espacio, sus raíces se van abriendo y van abriendo la roca y de pronto vemos un árbol montado sobre una roca, un espacio nada más halló. Si las semillas tienen ese poder, cuánto más la palabra de Dios tiene poder. Dice Jeremías, el capítulo 23, verso 23, la palabra de Dios es cual martillo que quiebra la piedra más dura. Solamente hay que estarle dando hasta que caliente y va a abrir. El evangelio diferente que dice Pablo a Gálatas capítulo
1, versos 6, 9. Es lo que está reinando hoy día en el mundo, un evangelio diferente. ¿A qué le llama Pablo el evangelio diferente? A ese modo de mezclar el evangelio con conceptos de los hombres. Aquí era el evangelio mezclado con la ley y sus ordenanzas, que terminaban siendo mandamientos de hombres. En este tiempo estaban los judaizantes, que obligaban a los hermanos que se bautizaban que tenían que circuncidarse y guardar todos los ritos de la ley, por lo cual tuvo que haber una asamblea de ministros en Jerusalén para discutir estos hechos. Dice Hechos capítulo 15, para quitar esa forma de andar inquietando a los que reciben y a recién bautizados, andar añadiendo otras cosas, porque ellos habían recibido a Jesús como su Salvador, bautizados en el nombre, pero los judaizantes, que traían todos los ritos de la ley, querían apartarlos de la verdad para que mezclaran el evangelio con la ley. A eso se le llama un evangelio diferente. Y hoy día encontramos congregaciones que se bautizan en el nombre de Jesús, guardan el sábado y guardan todos los ritos levíticos. Eso realmente es una mezcla, eso no sirve, eso no es la verdad. Y también tenemos otros que para bautizar han ido buscando formas que la gente le guste. Por ejemplo, conozco un grupo que bautiza en el nombre de Jesús y invocan de esta manera: te bautizo en el nombre de Jesús con el permiso del Padre y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Significa que están liados, quieren tener la verdad, pero están liados con los mandamientos de Roma. No están convencidos en lo que están haciendo. Y de esa manera encontramos un evangelio plagiado, encontramos un evangelio que no es puro, pero necesitamos entonces conocer el evangelio de la verdad. Pablo habla de seguir un evangelio diferente y corrige diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesús. Así que no hay otro evangelio, sino lo que hay es un evangelio pervertido, trinitario, dualista, triunitarios y politeístas, con todos los credos romanos aprobados en sus concilios, predicando un evangelio sin Jesús, pero sin Jesús no hay salvación. Jesús es el centro de nuestra predicación. Por tanto, por eso aquí siempre testificamos, no podemos dejar de decir lo que la palabra del Señor dice, ni tenemos que decir más de lo que la palabra del Señor dice, pero tampoco podemos decir menos de lo que ella dice. La palabra de Dios dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué menos podemos decir? Tenemos que decir lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué razón? Porque tenemos el nombre de Dios revelado en el Nuevo Testamento, donde la iglesia está incluida, y el nombre de Dios